Buenas noches. Buenas noches, Nero. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Nero. Buenas. Bien, vamos a retomar la clase. Creo, si no me equivoco, logramos ver, bueno, realmente logramos ver ya todo lo que será el contenido de compresores. Realmente ya vimos todo lo que es el contenido de la clase. Nos haría falta pues ver un ejemplo ya. Así como hicimos en el primer parcial, todo un ejemplo completo para el dimensionamiento de una red hidráulica, vamos a ver un ejemplo de red neumática. Antes de eso vamos a aprender a usar las tablas de forma individual antes de hacer una red hidráulica. Entonces, la última vez nos quedamos con esa diapositiva, con algunas recomendaciones, tanto pues experimentales, sobre el diseño de sistema de aire comprimido. Teníamos ahí algunas consideraciones de no tener una pérdida de más del 10% en una red hidráulica, neumática, perdón, aunque muchas veces incluso se maneja solo un 5%. Eso pues para evitar derroche de energía al tener que comprimir aire solo para vencer fugas o pérdidas. Bien, creo que sí, por aquí nos hemos quedado. Vamos a continuar viendo las tablas. Bueno, yo les compartí algunas tablas en el sistema. Esas tablas pues son las que vamos a utilizar para diseño de sistemas de aire comprimido. Al menos pues el proceso que vamos a aprender acá. Aunque muchos fabricantes desarrollan sus procedimientos muy similares entre todos, lo que puede cambiar pues las tablas, la forma de elaboración de las tablas, pero los resultados deberían ser muy similares. Entonces, cuando nosotros calculamos un sistema de aire comprimido, pues primero tenemos que saber la aplicación, necesitamos saber las demandas, los puntos de requerimientos que vimos anteriormente, para saber cuánto flujo es lo que yo voy a mover en mi sistema de red de aire comprimido. Debemos conocer una distribución, esa pues normalmente hay un plano, un layout de distribución que dependen de la ruta de distribución de los equipos de producción o los equipos que necesitan aire comprimido. Luego uno como diseñador decide cuál es la mejor ruta para hacer la distribución y a partir de ahí pues ya puede empezar a hacer cálculos de diámetro. Luego para calcular lo que es la pérdida de caída de presión o la caída de presión desde el compresor hasta el punto más lejano, debemos tomar en consideración las pérdidas que se dan también en un fluido. Este pues al final es un fluido, que son las pérdidas primarias, que son las pérdidas por fricción o pérdidas por las tuberías. Aquí pues este es un ejemplo que vamos a ver. Aquí está una ecuación que nosotros tenemos ya para irlo calculando. Y aparte de las pérdidas por fricción, tenemos que sumar las pérdidas por accesorios, que estas pues, serían las pérdidas secundarias que hemos estudiado en las clases de mecánica de fluidos y en bombas y ahora en aire comprimido. Aparte de eso, nosotros pudiésemos tener cualquier otro tipo de pérdida en la red, como filtros, otros equipos, y eso pues, cuando nosotros encontremos esta caída de presión por tuberías y accesorios, tenemos que sumarle esa pérdida adicional a la red. Bien, aquí en esta ecuación, vemos que las pérdidas primarias pues, van a depender de un coeficiente de fricción, que es lo que vamos a sacar de las tablas, por una longitud de tubería entre 1000. Este entre 1000, pues porque como hemos visto en algún momento en las tablas, la pérdida que me dan es por cada 1000 pies de longitud, entonces necesitamos tener esta división entre 1000. Puede ser que si en algún momento trabajan o se deciden por el sistema electromecánico de, bueno, en este caso aire comprimido, y trabajen con diversos tipos de fabricantes, puede ser que cada quien desarrolle sus propias tablas de pérdida. Entonces, algunos pueden medirlo en lugar de 1000 pies, pueden medirlo por cada 100 pies. Entonces, hay que tomar en cuenta, pues, en qué unidades me está dando la tabla esa pérdida por fricción. Y luego,
Esto es por fricción, pero ¿qué pasa con la longitud equivalente? O mejor dicho, la pérdida por accesorios que están en esa tubería. Digamos, si esta fuese una sección de 500 pies, aparte de esta pérdida por fricción, tengo que sumarle la pérdida por accesorios que estén en esa tubería de 500 pies. Para eso se utiliza siempre el coeficiente de la misma tubería. Aquí va a cambiar un poco la forma de calcular la pérdida en accesorios en la tubería. En nuestro caso, en este caso, el procedimiento vamos a hacer algo que se llama longitud equivalente. Que esa longitud equivalente por accesorios, depende de cada accesorio, lo que hace es que a la longitud que yo tengo de la tubería, le sumo una longitud equivalente generada por los accesorios que está en esa tubería. Entonces me queda nuevamente esta ecuación. Pero como el coeficiente es el mismo, porque al final lo que estoy haciendo es solamente sumándole longitud a la tubería, yo lo saco como factor común y me queda que la pérdida total por fricción y accesorios va a ser igual a un coeficiente de fricción de la tubería por la suma de la longitud de la tubería más las longitudes equivalentes que generan los accesorios. ¿Qué accesorios pueden ser? Pues los que hemos aprendido. Pueden ser codos, pueden ser T, pueden ser válvulas. Y luego pues el 1000 que también es común. Entonces al final quedamos con esta ecuación. Bueno, aquí algo de nomenclatura. Delta P, pues la caída de presión. Y H es un coeficiente de fricción de la tubería. Por nuestras tablas que estamos utilizando, pues está dada en PSI por cada 1100 pies de longitud. Bien, esto es caída debida a fricción y accesorios. Pero para toda una red, aparte de tubería, accesorios, yo puedo tener otro tipo de equipos que quizás no sea tan fácil calcular esas pérdidas, como lo son, como son filtros, pueden ser secadores, puede ser el mismo tanque acumulador que vimos en clases anteriores, que ya la pérdida, los fabricantes la han calculado, ya saben que para cierta cantidad de flujo o tipo de equipo, sus equipos generan cierta pérdida. Entonces, lo que hacemos es que simplemente tomamos el dato que me dice el fabricante y se la sumamos a la caída de presión que calculamos mediante la tubería. Entonces, realmente ahora nuestra pérdida total va a ser a esta sumatoria que tenemos acá de tuberías y accesorios, más cualquier otra pérdida por equipos y otros. O sea, pueden ser secadores, como mencionábamos, pueden esos generan una pérdida adicional que normalmente los fabricantes ya han hecho sus pruebas y ya nos dicen cuál es la pérdida que generan. Entonces, se lo sumamos a la ecuación. Y toda esta pérdida, tanto de la tubería, accesorios y cualquier otro tipo de pérdida, como recomendación experimental es que sea menor o igual al 10% del sistema. Es decir, que si yo tengo un sistema que trabaja con 100 PSI, que esta pérdida total no sobrepase el 10%, es decir, 10 PSI. Eso es pues algunas consideraciones. Y otra es que, bueno, no es consideración, sino que ya la presión en el punto de demanda más lejano va a ser la presión de salida del compresor menos todas las pérdidas totales que yo tengo en mi sistema. Y esa va a ser realmente la pérdida en el suministro más lejano. Si mi compresor trabaja 100 PSI y yo tengo una pérdida total de 10 PSI, entonces la presión en el punto más lejano va a ser de 90 PSI. Y esa presión es la que nosotros revisamos si cumple con lo que necesitan las demandas. Las demandas ya vimos que dependen de cuánto flujo ocupo y a qué presión ocupo. Entonces, mientras la presión en el punto más lejano se mantenga arriba o igual a la presión que yo necesito en ese punto, mi red va a estar bien. Entonces, si sobrepaso, o mejor dicho, si la presión cae por debajo de la que la demanda necesita, pues la demanda no va a poder trabajar bien. Entonces, necesito reevaluar mi sistema, de repente disminuir accesorios o aumentar diámetros para poder reducir la caída. Y si la caída es muy poca, quiere decir que puedo tener un sistema muy sobredimensionado y tengo oportunidad de reducir diámetros. Eso pues con la práctica se va familiarizando uno en esas situaciones. Bien, ¿de dónde vamos a obtener estos valores de H y los valores de longitud equivalente de accesorios? Entonces ya lo habíamos visto, pero lo vamos a repetir. Nosotros
En la plataforma compartimos esta tabla de un instituto de aire comprimido y gas. Instituto similar pues a la SRA en aire acondicionado, a la SMAGNA para ductos, que rigen pues los estudios de manejo de diferentes tipos de gases. Y en este caso pues extraje lo que son los gases, en este caso aire. Ya habíamos visto esta tabla, la tabla que me sirve a mí para seleccionar diámetro de acuerdo a un flujo que yo necesito manejar. Pero aparte de qué flujo, también a qué presión. Perdón, aquí, a qué presión. Por ejemplo, esta tabla me da los diámetros, o mejor dicho, me da los coeficientes según el diámetro de tubería y el flujo que yo estoy manejando a 60 libras de presión o 60 PSI. Si mi sistema trabaja a mayor presión, esta tabla no me sirve, entonces paso a la siguiente. La siguiente es de 80 PSI, la siguiente es de 100 PSI y creo que llega hasta 125. No, sí, hasta 125 PSI. Entonces hay que saber para el dimensionamiento o cálculo de una tubería, primero saber cuánto flujo, a qué presión y qué diámetro tengo de tubería. Aunque aquí nosotros vamos a decidir qué diámetro es el que vamos a utilizar. Luego calculamos las pérdidas y vemos si nos mantenemos en ese rango del 10% o menos de pérdida. Entonces, eso sería algunos conceptos para el dimensionamiento de una red. Bien, de esas tablas hasta la tabla 815, sí, hasta la 815 es la que me da ese coeficiente, este coeficiente que tenemos aquí. La longitud de la tubería, pues eso físicamente o según mi plano de diseño, de lo tenemos. Y la longitud equivalente, eso depende de los accesorios. Y esa está en la última página de la tabla, en la tabla 817, en la última página del PDF. De aquí obtenemos las longitudes equivalentes para diferentes accesorios de diferentes diámetros, desde media hasta 12 pulgadas. Podemos tener válvulas con puerta, podemos tener codos de radio largo o T, en el cual el flujo se mueve en la parte derecha. Podemos tener válvulas en ángulo, podemos tener check, podemos tener válvulas globo. Entonces lo que nos toca a nosotros es, en la sección de tubería, cuántos codos tengo, si tengo válvulas, y por cada codo, digamos, si fuese este el caso, la cuarta columna, si tuviésemos 4 codos de 1 pulgada, por ejemplo. Entonces teníamos este valor de 1 pulgada, la columna del codo, y cada codo produce una longitud equivalente de 1.05. Y si tengo 4, tendría una longitud equivalente de 4.2 pies. ¿Qué hago con esos 4.2 pies? Pues me vengo a la ecuación y se los sumo a la longitud de la tubería. Si la tubería mide 500 más 4 pies, entonces la ecuación me quedaría 504. Así pues, para eso nos sirve esa longitud equivalente. Bien. Voy a regresar a la presentación. Que, bueno, a propósito, esta semana deberíamos tener cuadrados los proyectos de exposición. No recuerdo cuántos alumnos somos, creo que somos como 20. No sé si habíamos hablado de que los grupos fuesen de 5 personas máximo, para que se armen en grupos. Si ya los tienen armados, váyanme mandando los nombres y me digamos, decidan en grupo si hacen un proyecto de bombas o hacen un proyecto de compresores. Pues el que mejor les haya gustado más o el que hayan comprendido mejor, pueden hacer de cualquiera, exposición de cualquiera. Entonces, una vez que me digan, queremos hacer de compresores o queremos hacer de bombas, voy a agarrar el grupo y les voy a asignar un proyecto. Les voy a dar un layout desde cero, solo indicando los puntos de demanda y la ubicación de la bomba, y ustedes empiezan a diseñar. Diseñar, pues, decidir la ruta. Bueno, tal vez yo les indique la ruta, pero a partir de ahí decidir cuál va a ser el flujo total, cuáles van a ser los diámetros, cuáles van a ser las pérdidas. Si es una bomba, pues la cabeza.
Si es un compresor, pues la caída de presión total. Entonces, si pudiésemos tener ya esos listados o ya armados en grupos al miércoles, pues sería mejor. Así tendríamos el resto de la semana para asignar los proyectos y puedan comenzar a partir de la otra semana a trabajar. Voy a compartirles un informe de ejemplo de qué es lo que esperamos como informe de exposición. Sí, quizás el del periodo pasado les muestre alguno, o de periodos anteriores, les muestre alguno pues para que lo usen de referencia. Eh, También la otra semana, sí, la otra semana sería el examen. Eso pues el miércoles nos podemos poner de acuerdo día y hora. Bien, retomando, vamos a ver ya un ejemplo. Entonces tenemos ese enunciado que está en la siguiente diapositiva. Tenemos el siguiente enunciado. Este pues va a ser el ejemplo para una sección de tubería. Luego, pues cuando llevamos la red, vamos a tener que hacer uso de un Excel porque estar haciendo este procedimiento tramo por tramo puede ser un poco tedioso. Imaginemos que tenemos una tubería de 250 pies de longitud y maneja 150 SCFM a 125 PSI. Es decir, toma 150 pies cúbicos del ambiente y los comprime hasta 125 PSI. En estos 250 pies se encuentran 10 codos de 90 grados, 2 T-room, eso es que el flujo se mueve en la parte derecha de la T, 2 válvulas con puerta. ¿Cuál es la caída de presión? Caída de presión. Aquí, si vemos, no me dan la tubería, como mejor dicho, no me dan el diámetro. En el enunciado no me dan el diámetro. Entonces, uno de los criterios es que yo debo decidir cuál es el diámetro que yo debo usar. Uno de los criterios en bombas era que para seleccionar un diámetro en la tubería, nosotros nos basábamos en un rango de velocidad. Si se recuerdan, pues utilizamos que la velocidad no pasara de, bueno, dependiendo de la aplicación, en el caso de servicio general, que no pasara de 9 pies por segundo. Aquí en aire comprimido, en lugar de velocidad, nos vamos a basar en rango de presión, o sea, de caída de presión por cada 1000 pies, o sea, en cuál es el valor H aceptable. Este valor H aceptable, una recomendación experimental también, o sea, no es que así va a ser por ley siempre, es que escojamos diámetros que ronden en una caída de presión entre aproximadamente 1 PSI por cada 1000 pies o 2 PSI por cada 1000 pies, ya que en ese rango seleccionemos el diámetro. Similar a como cuando veramos en bombas, seleccionar un diámetro que estuviera en el rango de velocidades de 5 a 10 pies por segundo. Aquí no, aquí va a ser tuberías o diámetros que rondan en el rango de 1 a 2 PSI por cada 1000 pies de longitud de pérdida. Entonces, si nos vamos en ese criterio, primero, en la tabla ubicamos qué datos son los que yo tengo. Ya hemos hablado que tenemos diámetro, tenemos el flujo y tenemos los coeficientes que son los que necesitamos. Entonces, primero ubicamos el flujo, 150 PSI, perdón, 150 CFM, de aire libre, CFM, condiciones estándar. Y luego vemos que para este flujo, vemos toda esta flecha roja que yo marqué, vemos que los diámetros desde 1 hasta 3 pulgadas pueden manejar ese flujo. Pero, ¿qué pasa con la tubería de 1? La tubería de 1 con 150 SCFM a 125 PSI tiene una caída de presión de 51.6 PSI por cada 1000 pies. Es una pérdida inaceptable. Entonces podemos pasar a la de 1,5. La caída es 5.3, sigue estando muy alto. Y tenemos también la tubería de 2. La tubería de 2 pues me da una pérdida de 1.41. Y luego la tubería de 3 me da una pérdida de 0.17. Entonces, 0.17, siguiendo el criterio, es muy baja la pérdida, o sea, tendría una tubería sobredimensionada
Y 1,5, 5.3 es un valor muy alto con respecto a 1 o 2, que es el rango que hemos hablado. Es una caída de presión muy alta, entonces aquí tendríamos una tubería subdimensionada. Mientras que la de 2 queda en 1.41, entonces está en un valor aceptable y seleccionamos ese diámetro. Van a ver que después en la red neumática puede ser que nosotros seleccionemos este valor, pero si cuando ya calculamos las pérdidas totales sobrepasamos el límite máximo que hemos hablado, entonces vamos a necesitar, en ese caso sí, pasar un diámetro más grande, en este caso. Entonces en aire comprimido hay ciertos pasos que son al tanteo, como el que yo acabo de mencionar. Si la caída de presión sale bien, pues nuestra red está bien y no necesitamos repetir procedimiento. Entonces ya decidimos que nuestro diámetro para mover 150 pies cúbicos comprimidos a 125 psi, vamos a tener una tubería de 2 pulgadas. ¿Y cuánto corresponde la caída de presión o el coeficiente? Corresponde a 1.41 psi por cada 100 pies a 125 psi. Entonces, esta es nuestra selección de ese diámetro. Entonces, si lo queremos ver en la tabla, aquí no está indicado, pero si queremos regresar a la tabla, como habíamos mencionado, cada tabla está dada para un rango de presión. Entonces tenemos que ubicarnos en la tabla que me dé las condiciones o las propiedades de trabajo a 125 psi. Esta que acabo de mostrar trabaja para 100 psi. Y tenemos esta para 125. Aquí pues voy a activar los comentarios del PDF. Podemos ubicar primero, y si no me equivoco eran 150 pies cúbicos. Luego de todo este rango, vemos cuál está en el intervalo de 1 a 2 pies por cada 1000 pies. Perdón, de 1 a 2 psi por cada 1000 pies de longitud. Y vemos que la que está es el diámetro de 2 pulgadas, 1.41. Entonces, esa es nuestra selección para el valor de H, o el coeficiente de fricción de la tubería. Bien, eso es para seleccionar el diámetro. Y eso mismito vamos a tener que ir haciendo sección por sección cuando hagamos toda una red neumática. Bien, este es nuestro coeficiente. Tenemos la longitud. Vamos a ver, voy a regresar mi poco. Por ahorita yo tengo los datos para la primera parte de la ecuación, o sea, la caída por fricción y accesorios. Tenemos el valor H de la tubería y tenemos la longitud de la tubería, que son 250 pies. Pero ahora tengo que ver cuánto le voy a agregar a estos 250 pies debido a todos estos accesorios. Entonces nos vamos a la siguiente diapositiva. Está en esta de acá. Acá vamos a hacer uso de la tabla 817 para encontrar la longitud equivalente de todos estos accesorios desglosados en la parte del enunciado. No me dice el diámetro de estos accesorios, pero pues va a depender del diámetro que yo seleccioné para mi tubería. Y en la diapositiva anterior seleccionamos tubería de 2 pulgadas. Entonces todos nuestros accesorios van a ser de 2 pulgadas. Y los vamos a buscar en la tabla 817. Por ejemplo, longitud equivalente debido a codos. Son 10 codos. Y cada uno tiene un coeficiente de 2.07. O mejor dicho, una longitud equivalente de 2.07. ¿Qué lo podemos buscar en este cuadro de acá? Bueno, aquí no está indicado, pero lo podemos tomar como un codo largo. Un codo de radio largo. Intersectamos con el diámetro de mi tubería, que es 2 pulgadas. Y este codo de 2 pulgadas tiene una longitud equivalente de 2.07. Eso es mi longitud equivalente de cada codo. Pero tengo 10 codos. Entonces lo multiplicamos y nos da una longitud equivalente total de 20.7 pies. Nuevamente, ¿cuál es la longitud equivalente debido a la T? Entonces, esta misma
Si vemos aquí, dice que cumple para codos o cumple para T. Entonces utilizamos el mismo coeficiente. Y son 2, entonces sería 4.14 la longitud total equivalente de estas 2T. Luego nos hace falta las 2 válvulas con puerta. Las 2 válvulas con puerta, la tercera columna es la que corresponde a válvulas con puerta. Y cada válvula con puerta de 2 pulgadas tiene una longitud equivalente de 1.21. Y son 2 válvulas, entonces serían 2.42 pies. Y si yo sumo, entonces aquí yo tengo una longitud total de 27.26 pies de longitud equivalente. Bien, ahí ya tenemos todos los valores para nuestra ecuación. Tenemos la ecuación de caída de presión. Tenemos nuestro coeficiente que es 1.41. Eso lo encontramos cuando decidimos usar tubería de 2 pulgadas. Longitud de la tubería, 250 pies, más 27.26 pies de longitud equivalente debido a los accesorios, entre 1000. Y esto pues después de hacer la operación, tenemos 0.39 PSI como caída de presión por fricción y accesorios en estos 250 pies de longitud de tubería. Bien. Ya casi terminamos la presentación. El siguiente ejemplo, bueno, realmente es continuación del anterior. Si vemos el ejemplo, solamente calculamos pérdidas por longitud de tubería y por accesorios. Pero el siguiente ejemplo, que realmente es continuación, me dice que si a estos 250 pies de tubería se colocan los siguientes equipos, un secador, que después de evaluar en los catálogos del fabricante, resulta que tiene una pérdida de 2 PSI. También le agregamos filtros. Y me dice el catálogo que estos filtros producen una pérdida de 1.75 PSI. Tenemos un tanque pulmón o acumulador que tiene una pérdida de 1.5 PSI. Pérdida de presión. Tenemos 3 equipos en total. Tenemos el secador con 2 PSI, tenemos el filtro con 1.75 y tenemos el tanque con 1.5 PSI. Bien, ¿cuál sería la caída total de presión desde la salida del compresor hasta el punto más lejano y cuál sería la presión de entrega? Bien, ya sabemos que nuestra presión de trabajo a 125, esta la vamos a tomar como la presión de salida del compresor. A esta le vamos a restar las pérdidas totales. Y eso nos va a dar la presión entregada en el punto de demanda. Pero debemos determinar la caída de presión total. Ya encontramos la parte de tuberías y accesorios. Nos hace falta por equipos. Y eso pues no es más que la sumatoria del secador de 2 PSI, el filtro 1.65 y el pulmón de 1.5. Bien, lo podemos desarrollar de esta forma, donde la caída total de presión igual a la sumatoria de las caídas por tubería, sumatoria caídas por accesorios, sumatoria de caídas por otros equipos. La parte de tuberías y accesorios, que al final son, perdón, esta de aquí, tuberías y accesorios, ya la encontramos en la diapositiva anterior como 0.39, esta parte de acá. ¿Y qué le vamos a sumar? Pues la caída de presión del secador. Bueno, voy a hacer algo mejor porque esta se puede confundir como caída, perdón, caída secundaria. Mejor lo voy a poner aquí, que es caída debido al secador. Realmente la pérdida secundaria ya está incluida en la primer término, entonces mejor para que no haya confusión le escribí toda la palabra secador. Y tiene una pérdida de 2 PSI más la caída por los filtros, 1.75 en total, más la caída debido al tanque pulmón o al tanque acumulador de 1.5. Y esto da un total, hemos dicho, una caída total de presión de 5.64 PSI en mi sistema.
Y si vemos 5.64 versus, bueno, ¿dónde estaba? Bueno, es 125 PSI de trabajo del sistema. 5.64 PSI versus 125 de presión de trabajo desde el compresor solo equivale al 4.5% del sistema. Entonces, podríamos considerar que nuestro sistema está bien. Bien, esta es nuestra caída de presión total. Ahora, nuestra presión de entrega en el punto más lejano sería presión en el punto más lejano, presión que genera el compresor, menos la caída total. Y nuestro compresor, pues, entrega 125 PSI. Le restamos la caída total de 5.64 y en el punto más lejano yo tendría una presión de trabajo, una presión de entrega, perdón, de 119.36 PSI. Luego es parte nuestra de revisar si estos 119.36 PSI son suficientes para que las demandas puedan trabajar. Digamos, si son herramientas que trabajan con aire comprimido y estas requieren 100 PSI, 110 PSI, quiere decir que estamos bien. Estamos por arriba del límite. Entonces, ese sería el ejemplo ya para calcular pérdidas totales, aunque sea en esa sección. Luego con la parte de calcular toda una red, ahí ya lo vamos a ver, pero nos vamos a tener que auxiliar de una hoja de Excel. Porque este procedimiento que hicimos lo tenemos que hacer por cada sección de tubería, entonces puede ser un poco tedioso estarlo haciendo a mano. Ahora en el examen sí tiene que ser a mano. Bien, yo no sé si ya les compartí, creo que es este. No recuerdo si ya les compartí un layout, un PDF, si no, pues lo voy a revisar ahorita al terminar la clase, que es el que vamos a estar usando de ejemplo mañana y el miércoles, que yo espero que nos ajuste los 2 días para terminar. ¿Qué es una red de aire comprimido? Bueno, aquí es el mismo archivo que usé para la parte del ejemplo de bomba. Aquí mismo tengo el dibujo para lo que es una red de aire comprimido, que para empezar a ver mañana, o desarrollarlo a partir de mañana, vamos por lo menos a discutirlo. Vamos a dimensionar o a diseñar esta red neumática. Normalmente, lo que yo pudiese tener, o cuando el cliente los llame y les diga que quiere el diseño de un sistema de aire comprimido para sus equipos de producción, lo más seguro que lo que les va a dar es el cajón del edificio, les va a decir, yo quiero los compresores en este cuarto, y les va a decir, aquí están mis equipos de producción. Imaginemos que cada una de estos símbolos es una válvula que corresponde al suministro o, sí, a una demanda. Pero esa demanda puede ser un equipo de producción, puede ser una costuradora, por ejemplo, en el caso de una nave de costura, puede ser una máquina de costurar. Entonces puede ser que el cliente lo que les dé es una mesa de trabajo donde él tiene ubicado, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 24 máquinas de costura. Tiene ubicado 24 máquinas de costura y tiene ubicado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mesas de trabajo, cada una con 24 máquinas de costura. Entonces, es parte de nosotros decidir cuál va a ser el arreglo en el cuarto de compresores, cuál va a ser la ruta a seguir hasta este punto, y luego pues las ramificaciones y los puntos de bajadas a cada máquina de costura. También puede ser que nos diga el cliente que él tiene un taller de mantenimiento y que en ese taller de mantenimiento también ocupa suministro de aire comprimido. Entonces, en este caso, imaginemos que ya les estamos proporcionando o ya nos proporcionaron la ruta que el cliente quiere. Y una vez es pues que el cuarto de compresores va a trabajar con un compresor que pues aquí ya hay rotulado unas capacidades, pero imaginemos que por ahorita no sabemos. Es más, para mañana que hagamos el ejemplo, voy a borrar todas estas indicaciones de distancias y diámetros para que lo comencemos de cero. Pero sí, ya decidimos que vamos a utilizar un compresor. Luego el aire comprimido va a salir por la tubería en color azul
Debo secarlo por los criterios que vimos. Debo eliminar la humedad. Luego, debo pasarlo a un tanque acumulador o tanque pulmón. Y de aquí voy a suministrar y lo voy a pasar por algunos set de filtros. Luego, ya una vez filtrado y secado, lo mando a mi red de distribución, que voy a tener esa tubería principal y luego voy a tener estas ramificaciones, que pues, lo conveniente sería un punto de demanda por cada máquina costuradora o cualquier máquina de proceso que nosotros tengamos. Entonces, aquí tenemos la distribución. Y por último, llevarle suministro de aire comprimido al taller, que digamos que hayan 5 mesas de trabajo y cada una necesita su bajada de aire comprimido. ¿Qué más? Bueno, mañana lo empezaríamos a ver. Ya por hoy, pues creo que ya vimos la parte de los ejemplos y uso de las tablas. Mañana vamos a empezar a ver, a desarrollar este ejemplo. Vamos a tener que calcular cuánto es lo que yo necesito que entregue mi compresor en cuanto a presión y flujo. Luego vamos a dimensionar las tuberías. Vamos a ver que hay algunos criterios que son un poco diferentes a los que se toman en bombeo. Bueno, una de ellas, pues, cómo seleccionar el diámetro. Aquí nos basamos en cuanto a presión por cada 1000 pies de longitud. ¿Qué más? Bueno, después de decidir los diámetros, vamos a decidir la caída total de presión. Y con eso vamos a decidir, por último, pues, si la presión que entrega el compresor es suficiente para que me mande la presión de trabajo que yo necesito en el punto más lejano. Bien. Okay. Ingeniero, ¿Sí? el seleccionar la capacidad del compresor va a ser igual que el de la bomba. Siempre, así como en los ramales, se va a considerar el ramal más lejos. Se va a O se considerar va a ramal considerar todo. en cuanto a flujo, es la suma de todos los flujos, independientemente estén en ramales o estén solo en el punto más lejano. Eso en cuanto a flujos. Pero adicional, en aire comprimido se considera algo que se llama coincidencia, que eso lo vimos cuando vimos la punta de las demandas. Coincidencia porque es raro que el 100% de las demandas estén activadas al mismo tiempo. Entonces, eso es uno. Pero para caída de presión, solo vamos a considerar al punto más lejano. Que idealmente, si no sabemos cuál es el punto más lejano, tendríamos que calcular la pérdida del compresor al primer punto más lejano, el primer ramal, del compresor a este punto y del compresor a este de acá, pero por cuestiones de clase nos llevaría demasiado tiempo. Entonces mañana vamos a determinar, de repente consideremos este punto como el más lejano. Eso pues para cuestión del desarrollo, pero si yo claramente no puedo identificar cuál es el punto más lejano, yo debería considerar pérdidas en diferentes rutas. Bien. Okay. Es muy similar. Al final es el punto más lejano en cuanto a pérdidas, lo que yo considero. Si él logra llegar aire comprimido a suficiente presión en este punto, pues va a poder llevarlo a los demás. Bien, entonces continuamos mañana. Creo que ya entre mañana y el jueves, creo que sí, logramos terminar ya pues lo que es el parcial en cuanto a teoría y práctica. Nos vamos a examen y después, o bueno, falta que ver qué día nos podemos dar para el examen, pero si terminamos el miércoles, a partir del lunes empezaríamos a ver el software de diseño. Es decir, empezaríamos a ver el software para hacer esos cálculos del bombeo mediante un software de diseño. Que el mismo software que yo uso en el trabajo también me sirve para aire comprimido y me sirve para vapor. Pero yo creo que lo vamos a utilizar para... hay que ver cuánto nos lleva de tiempo, si nos ajusta para hacer un ejemplo con los dos sistemas o si no, pues solamente con bombeo. Bájenlo, inténtalo instalar, porque siempre pues pasa que muchos alumnos cuando llegamos al día de la clase no lo han podido instalar, no lo han podido activar. Entonces, dedicamos tiempo de la clase a esa parte. La idea sería dedicar el tiempo de la clase en netamente utilizar el software. Entonces,
para el miércoles espero que ya estemos armados en grupos para poderles ir asignando los grupos. Me escriben qué sistema prefieren como proyecto de exposición, si aire comprimido, bombas, les asigno el proyecto y empiezan a trabajar. No sé si, porque es común que los alumnos de esta clase lleven otras clases que también llevan proyectos de exposición. Entonces, yo lo que hago muchas veces es que yo dejo el proyecto de exposición casi para la misma semana del tercer examen, o incluso que me manden el proyecto de exposición al menos antes de ingresar notas, antes de ingresar notas, para que darles ahí una holgura entre cualquier otro proyecto de exposición que lleven de otras clases. Eso pues, bueno, aunque aquí creo que hay varios alumnos que llevan refrigeración también, ahí sí va a tocar pues en la misma semana entregar los dos proyectos. Bien, entonces nos quedamos aquí. Hay consultas, no, pues nos vemos mañana. Ingeniero, No, todo bien. ingeniero, una consulta. Los grupos son de 5 o de 6, que al principio había dicho que eran de 6. De 6. Ah, Nosotros bueno. ya teníamos el grupo de 6 ya, entonces no sé si lo podemos dejar así o lo tenemos que cambiar. No, no, está bien. Creo que somos como 20, saldrían como 3 o 4 grupos. Puede que haya un grupo que salga con pocos alumnos. No, está bien, Ok. entonces de 6. Está bien de 6. Tenemos al grupo de WhatsApp, tenemos el grupo. Sí, sí. Ok, ok. Está bien, ingeniero. Bueno, entonces nos vemos mañana. Sí, ingeniero. Bueno.